y damos a todos la bienvenida luego de esta oración, también agradeciendo al Señor esta oportunidad de seguir adelante con nuestro estudio bíblico. Voy a pasar directamente a compartir la pantalla para retomar el tema que nos está ocupando estas semanas. Estamos en la última porción, diríamos así, de la epístola de Pablo a los tesalonicenses y hemos resaltado a partir del versículo 12 como título general para los versículos 12 al 28 del capítulo 5, el compromiso del creyente. Dijimos que para afrontar esta última parte de la carta, vamos a formular declaraciones de compromiso personal basándonos precisamente en estos últimos versículos del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Compromiso personal al que todo creyente verdadero es llamado, es desafiado. Y hemos colocado una frase contundente: la vida cristiana no es para los débiles ni los de doble ánimo. Bueno, la vida cristiana es para todo creyente. Como vamos a ver hoy precisamente, a veces hay personas débiles, pero tenemos que ayudarles a crecer, a fortalecerse en la gracia y el conocimiento del Señor. Es una frase un poco fuerte, pero no es despectiva. Es para hacernos pensar, es para hacernos reflexionar, porque al final el Señor es nuestra fortaleza y nuestros recursos los encontramos disponibles en Él y están al alcance de todo creyente, porque el Señor no hace acepción de personas. Por eso decimos, es para los que tienen convicciones firmes, que es lo que queremos tener. La primera declaración en la que ya hemos meditado la semana pasada es esta: reconocer a los que trabajan en la iglesia, a los que Dios coloca como autoridad espiritual sobre mi vida, quienes instruyen y corrigen, quienes me instruyen y corrigen o quienes instruyen y corrigen a la congregación. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, en los cuales hemos meditado la semana pasada. ¿Cuál es la declaración que nos vamos a encontrar hoy? Ahí tenéis un fallito en el apunte que tenéis, porque pone desde el versículo 12, claro, es 14 y 15, me he vuelto a equivocar, intenté corregirlo y lo he vuelto a poner mal. Qué cosa. Bueno, primera Tesalonicenses 5, 14 y 15 es el texto que nos va a ocupar hoy. Y aquí el apóstol Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que llaméis la atención a los que andan desordenadamente, que estimuléis a los desanimados, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, más bien procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. Así que vuelvo a decir, el texto allí de hoy es Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15, no 13 y 14, ¿vale? Muy bien. Notamos entonces que Pablo deja caer sobre esta iglesia su tercer ruego. Esto ya lo hemos señalado la semana pasada, como el apóstol Pablo, de una manera muy sutil, diríamos así, y diplomática, en lugar de mandar, como podría hacerlo, porque tenía la autoridad apostólica, en una dinámica verdaderamente amorosa, presenta otra vez esta manera de llamar la atención de esta iglesia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto añade una dimensión enorme
a lo que él procura lograr con ese consejo que viene a continuación. Y por eso hemos elaborado una declaración que contiene cierto sabor amargo. ¿Cuál es esta declaración? Pues ahora la vamos a completar. Estar atento a la presencia del mal y a la estrategia del enemigo para destruir la unidad y el amor fraternal. Frente a este ruego, a este llamado, en el que Pablo insiste a los tesalonicenses, el compromiso que como pueblo de Dios vamos a tomar es estar atentos a la presencia del mal. Por eso decimos que es un consejo, una declaración con cierto sabor amargo. Porque ¿quién puede estar detrás de los que él va a describir luego? Un ocioso, o procurando el desaliento del creyente, o promoviendo la debilidad espiritual. Porque precisamente dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Esto significa que en la iglesia de Tesalónica había ociosos, había desanimados y había débiles. Esa es la realidad. El informe que Timoteo le ha traído a Pablo señala tristemente esta parte de la realidad que la iglesia de Tesalónica, una iglesia que hemos elogiado, por eso hemos llamado a nuestro estudio Aprendiendo de Buenos Ejemplos, y esto nos habla de la realidad de las iglesias, hermanos. No existe la iglesia perfecta. Y vendrán épocas y situaciones en la vida donde vamos a tener que bregar desde el liderazgo o desde la misma vida de la congregación con personas ociosas. Nos parece feo, ¿no? Pero las hay. Las hubo y las habrá. Aquellos que no quieren trabajar, que solo quieren ser espectadores, que vienen a calentar el banco, como se suele decir. Y además, el ocioso, el que no asume responsabilidades, de ese vamos a hablar en unos momentos, tristemente se transforma en un espectador, como suele pasar en los estadios de fútbol, ¿no? Aquí la situación en España después de un partido que hubo este fin de semana, pues es terrible porque hubo insultos racistas, ¿no? Y la gente desde la tribuna insulta, grita, dice de todo, pero el jugador es el que está abajo, bregando, luchando, transpirando, y a veces las cosas no le salen como ellos quieren, ¿no? Entonces el ocioso, el que no juega, el que no está en el campo de batalla, es simplemente un espectador que critica, que juzga y que muchas veces se pronuncia de una manera inadecuada. También había personas desanimadas y también habían personas débiles. Ahora, el que promueve estas cosas en la vida de toda iglesia, es nuestro enemigo y adversario, el diablo. Obviamente, no le vamos a cargar a él todas las culpas, ya que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y debemos notar, antes de entrar en el estudio de este párrafo, que el consejo de Pablo no es para los pastores o los ancianos de la asamblea solamente. Pablo exhorta aquí a los hermanos. También os rogamos, hermanos, les está diciendo a toda la congregación. Todos tenemos responsabilidades frente al Señor por la vida de los demás. No seamos negligentes. No pensemos que los problemas son del otro y yo no tengo nada que ver. Una palabra de aliento, una muestra de amor, una carga de oración por las necesidades de los demás fortalecen los vínculos de la familia de Dios
y aligeran las cargas y las dificultades que tenemos que afrontar. Ahora bien, ¿qué hacer con los ociosos? Pues Pablo dice que hay que amonestarles. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La palabra amonestar es una palabra hermosa en el griego, nouteteo, que significa poner en la mente, incluyendo la instrucción y la advertencia. Tiene a primera vista las cosas malas, es decir, la persona que amonesta a un ocioso está haciendo una advertencia seria, está observando algo que no es bueno ni provechoso para la persona ni para la iglesia, y por esa razón da una advertencia y basada en una enseñanza recibida, advierte sobre la infracción que se está cometiendo. Podríamos mirar unas cuantas citas bíblicas, pero en Hechos 20:31, por ejemplo, Pablo usó la amonestación, pero dice, despidiéndose de los Efesios, Hechos 20:31, dice, por tanto, estad atentos y recordad que durante 3 años no cesé de aconsejar, o dice de amonestar día y noche, incluso con lágrimas, a cada uno de vosotros. Así que Pablo utilizó la amonestación. Creyentes maduros debían amonestar a creyentes ociosos que estaban mostrando inmadurez espiritual, porque un creyente ocioso es un creyente inmaduro. Un creyente que no participa, un creyente que no trabaja, un creyente que observa la situación con los brazos cruzados, necesita ser amonestado. Y Pablo dice, lo hice con lágrimas. En Romanos 15:14 les escribe usando esta palabra también tan especial y dice, estoy seguro, hermanos, en cuanto a vosotros, de que estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros. Aquí también la Reina Valera 20:20 traduce aconsejaros unos a otros. La amonestación tiene un grado más, diríamos, de seriedad que el consejo. El consejo es una palabra de orientación, de dirección, de aliento, una recomendación que doy y que la otra persona la puede recibir o no la puede recibir, pero una amonestación implica un tirón de orejas. Una amonestación implica, oye, esto no lo estás haciendo bien, te estás equivocando, es algo más duro. Por eso el apóstol lo hizo con lágrimas y a los romanos, Romanos 15:14 les dice, estáis llenos de bondad y de todo conocimiento, porque para amonestar es imprescindible el amor. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículo 14, y les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Así que es esa reprensión que a veces los padres tenemos que hacer a los hijos. Lo hacemos con bondad, lo hacemos con amor, pero les estamos reprendiendo, no le estamos contando un chiste, ni le estamos dando una palmadita en la espalda. Lo estamos amonestando porque no está haciendo algo bien, no está atendiendo una responsabilidad, no está sacando buenas notas en el colegio, no está haciendo los deberes o lo que deba cumplir en las responsabilidades que le corresponden. Y la amonestación forma parte de la formación de todo discípulo. ¿Por qué? Porque ninguno somos perfectos. Todos vamos a necesitar en algún momento que alguien nos amoneste y nos puede resultar incómodo,
pero tenemos que tener la humildad suficiente para recibir la amonestación. Dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 28, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos a todos y enseñamos en toda sabiduría a fin de presentar a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. Así que hay que amonestar a los ociosos. Y los ociosos son aquellos que viven sin orden, sin sumisión a la disciplina, es decir, no mantenedor de un orden, es decir, una persona que no se mantenía en el puesto que le correspondía. En el ambiente militar era un insubordinado. Vaya que aquellos que hemos estado en la mili sabemos cuando un soldado se insubordinaba lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no se estaba sometiendo. ¿Eh? Y aquí Pablo describe a ciertos miembros que manifestaban un espíritu insubordinado. Por eso el consejo del compromiso de la semana pasada, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los tengáis en mucha estima, a los que presiden y os amonestan. Y acá volvemos a encontrar otra vez esa palabra. Así que estas personas insubordinadas, sea porque estaban excitados, sea porque se estaban entrometiendo en lo que no les correspondía, por ser ociosos. La Biblia al día, que es una paráfrasis, traduce aquí los desenfrenados. La idea es no guardar el puesto en la fila. Y diríamos que perturban el buen orden de la congregación. Por eso necesitan reprensión. Incluso a veces llegan al punto de necesitar verdadera disciplina. Hay ocasiones donde personas critican, se entrometen, hay habladurías, murmuraciones, y en el seno de la iglesia eso hace mucho daño. Y esas personas deben ser amonestadas, deben ser llamadas a filas porque se están saliendo del lugar que les corresponde. En segundo lugar, Pablo dice, alentéis a los de poco ánimo. Alentar es estimular el cumplimiento de los deberes ordinarios de la vida, es decir, dar consejo. En el Antiguo Testamento encontramos esta misma exhortación en muchos lugares, por ejemplo en Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Palabras de estímulo, palabras de aliento. Qué hermoso es cuando recibimos ese aliento. Y poco ánimo es la manera de, se traduce de varias formas. Algunos sugieren, tienen miedo, otros desalentados, incluso los pusilánimes y los tímidos, literalmente de alma pequeña. Y esta palabra no sale en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Podríamos definir que designa a los que les falta coraje para afrontar los problemas y las dificultades. Una persona que se encuentra desesperanzada. Y como hemos dicho, se utiliza en un sentido bueno en Isaías 57:15, cuando dice que es necesario que nuestro corazón se quebrante y sea humilde de espíritu. Dice Isaías 57, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, que a veces
esta situación de quebrantamiento, de desaliento, a lo mejor fruto de reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, incluso nuestro pecado, es una actitud espiritual necesaria que debemos tener en la vida, pero también, lamentablemente, se utiliza con un sentido malo. En Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad, pero ¿quién sostendrá a un ánimo angustiado? Y a veces hay situaciones en la vida en que una persona se puede sentir desalentada, de poco ánimo, de casi diríamos de alma pequeña, no tiene fuerzas para enfrentar. A veces hay cosas muy duras en la vida, hay situaciones muy complicadas, enfermedades, quebrantos económicos, situaciones donde el corazón se desalienta, ¿eh? Y entonces es allí donde la iglesia debe manifestar ese discernimiento espiritual para reconocer a una persona desanimada, quizá por ser pusilánime, tímido, por su propia falta de buscar a Dios, pero también a veces hay desaliento y desánimo porque las pruebas son duras y graves. Hay duelos, hay muerte, hay enfermedad y la angustia llena nuestro corazón. Y eso es algo lícito. Dios entiende y comprende y permite que experimentemos esas emociones que muchas veces nos llevan a derramar lágrimas en la presencia del Señor. Y allí la iglesia, los hermanos, la congregación, el liderazgo debe hacerse presente con una palabra de aliento, de consuelo, para alentar a los de poco ánimo. Y a los débiles, ¿qué hay que hacer? Tenemos que sostenerles. El sentido es el de prestar apoyo moral o espiritual, no tanto físico, es decir, no se refiere aquí a hermanos enfermos, físicamente débiles, sino a débiles sin fuerza espiritual, carentes de fuerza, es decir, con una incapacidad de producir frutos, resultados. La idea es que debemos ayudar a los que carecen de fuerzas para vencer las tentaciones y necesitan de alguien que les apoye y les ayude a resistir, porque el pecado les incita. El hermano débil es aquel cuyo desarrollo le mantiene en la infancia espiritual. Y hay situaciones donde tiene que ser acompañado, protegido, alentado, cuidado de una manera muy especial. Es una oveja lastimada, con una pata quebrada, que necesita ser llevada a hombros por el buen pastor. Y en este sentido tenemos que ser sensibles y estar atentos cuando surgen esta necesidad en el seno de la iglesia. Agrega algo más, que seáis pacientes para con todos, en el final del versículo 14. Pacientes con todos indica la paciencia constante, el trato con los hermanos, incluso con los inconversos, que de muchas y diversas maneras nos perjudican, insultan o hablan mal de nosotros. Y aquí es donde debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22, que es consecuencia de un amor genuino, como explica Pablo escribiendo a los Corintios cuando describe las virtudes del amor, y que el Señor recomendó en la parábola de los dos deudores en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. En este sentido, hay un llamado al perdón, a la paciencia, a que nuestro ánimo sea largo, ¿eh? Largura de ánimo significa la palabra paciencia, ¿eh? Y justamente en 1 Corintios 13 dice, el amor es paciente, es bondadoso. Y entonces esta es una actitud
necesaria en la vida cristiana. Y agrega, mirad que ninguno pague mal por mal. Es decir, justamente el tener paciencia nos lleva a no reaccionar pagando el mal por el mal, con mal. Hay situaciones en la vida donde las cosas no son como parecen. Tenemos que tener cuidado. No tenemos que reaccionar inmediatamente. Hoy he estado leyendo un devocional precisamente acerca de la ira y el enojo y la importancia de controlar esas emociones y no reaccionar inmediatamente ante una ofensa, por ejemplo. Estaba leyendo de una joven que compró iba a viajar, estaba en el aeropuerto, se acercó a un sitio de venta, compró un periódico y un paquete de galletas. Y se fue y se sentó a esperar el momento de que le llamaran para el embarque. Un joven se sentó al lado de ella. De pronto, ella, mientras leía el periódico, nota que el joven a su lado mete la mano en un paquete de galletas que estaba puesto justo en el asiento que había libre entre ellos dos, que era su paquete de galletas, según ella creía, claro. Y el joven saca una galleta y se la come, y él ya lo mira con un gesto de indignación, como diciendo, qué cara dura, este hombre no me ha pedido una galleta, ¿no? Claro, el joven, ella saca otra galleta y se la come, y el chico vuelve a sacar otra galleta y se la come. Y ella ya estaba enfadadísima, de modo tal que justo la llaman para embarcar y lo mira con una ira bien expresiva, coge el paquete de galletas y sale, embarca, sube, se sienta en el avión con su paquete de galletas y periódico en la mano, y cuando se acomoda y abre su bolso, dentro estaba el paquete de galletas sin tocar que ella había comprado. Por lo tanto, el paquete de galletas, igual que el de ella, era del chico y ella se lo robó realmente, ¿no? A veces las cosas no son como parecen. Tengamos cuidado a la hora de reaccionar inmediatamente ante algo que nos parece una ofensa o algo inapropiado. Los prejuicios son cosas en las cuales nos apoyamos fácilmente. Por ellos vienen también rápidamente los conflictos interpersonales. En este caso, esta chica no pudo salir del avión ni buscar al joven para pedirle perdón. Era un desconocido, ¿no? Pero a veces, entre aquellos que nos conocemos, pueden suceder cosas como estas. La suposición es un terreno que Satanás utiliza con mucha habilidad para producir conflictos en el ámbito de la iglesia local. Por otra parte, tenemos que reconocer que en la sociedad actual, algunos lemas sobresalen claramente en la forma de vivir y comportarse. Tengo derecho, quiero ser el primero, hágaselo a los demás antes de que se lo hagan a usted. Dispare primero y pregunte después. No me irrito, me desquito. Y todas estas excusas las podemos utilizar para responder pagando mal por mal. En medio de esta forma de vida surge el llamado cristiano a una vida diferente, a no actuar como lo hace el mundo. Ya el Señor Jesús habló acerca de cómo debemos reaccionar cuando me hacen daño, y es a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice aquí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad, es un llamado de atención lo que Pablo está diciendo aquí. Mirad que ninguno pague. Está lejos del espíritu cristiano buscar venganza. Encontramos reiteradas enseñanzas sobre este problema tan frecuente. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5, 38 al 48, donde habla de ojo por ojo y diente por diente, y luego da un ejemplo acerca de
el que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa, etcétera, etcétera. No vamos a poder leer porque el tiempo no lo permite. Pero tenemos que estar dispuestos a permitir que otros pisen a veces nuestros derechos antes de reaccionar. El mundo dice que hay un derecho a la dignidad, a ser tratado sin ofensas, un derecho a la comodidad, a aferrarme a lo que quiera, a la privacidad, esto es mío, no te metas, a la propiedad, a conservar lo que me plazca. Sin embargo, la Biblia nos habla de una dinámica diferente. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no paguéis mal por mal, procurando bueno delante de todos, no os venguéis vosotros mismos. Romanos 12, podéis leer todo el capítulo y vais a encontrar muchas referencias y el propio apóstol Pedro lo reiterará de una manera diferente en su primera carta, capítulo 3, versículos 8 al 12. Porque cuando nos enfadamos, heridos, enfadados y sedientos de justicia, dañamos a otros. Y cuando dañamos a otros, estamos dudando de la presencia de Dios, estamos dando lugar al diablo en nuestra vida, estamos promoviendo contiendas, perdemos amigos, murmuramos, quedamos descalificados para el ministerio, aconsejamos mal a otros, juzgamos y despreciamos, destruimos, hacemos daño a la obra de Dios e incluso podemos promover la división en una iglesia. Y todas estas cosas son pecado. Además de que el no perdonar significa quedar encadenados. Perdonar es quedar liberados. Por eso somos llamados a comunicar el perdón. No paguéis mal por mal. Antes bien, seguid siempre lo bueno. Y aquí el verbo perseguir, estamos cantando una canción muy bonita, ¿no? Sobre la bondad de Dios, que dice, tu fidelidad me persigue, ¿no? Es una manera diferente, moderna, diríamos, de decir una verdad maravillosa, ¿no? Dios es fiel y entonces su fidelidad nos persigue en el sentido que nunca nos va a abandonar, porque Él es fiel, ¿no? Y aquí se nos llama a hacer lo mismo. El sentido de seguir o procurar con ahínco, dice nuestro apunte. Y esta exhortación es la otra cara de lo mismo que acaba de urgir en la primera parte del versículo. Y ambas son una consecuencia de esa longanimidad, de esa paciencia que se estira, de la que hemos hablado al final del versículo 14. Que seáis pacientes para con todos. Seguid siempre lo bueno. Luego, dejando ya esta segunda declaración, vamos a empezar con la siguiente, que no la vamos a poder terminar hoy porque es bastante larga también, pero es muy interesante y yo quiero empezarla hoy porque creo que nos va a dejar una hermosa enseñanza también. El versículo 16 al 18, frases contundentes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué tremenda declaración hace el apóstol Pablo aquí, o exhortación a los creyentes. ¿Cómo la vamos a asumir nosotros como un compromiso? Pues lo expresamos así: procurar tener verdadero gozo, orar sin cesar y tener una actitud agradecida.
Qué hermoso es encontrar creyentes comprometidos con esta declaración que surge de la exhortación del apóstol Pablo. Casi podría volver a leer la primera frase del verso 14, aunque él no la coloca aquí. También os rogamos, hermanos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. El llamado de Pablo es a que procuremos tener verdadero gozo, orar sin cesar. Esto nos habla de una actitud orante a lo largo de las 24 horas del día y tener una actitud agradecida. La definición de gozo, según el diccionario, es la siguiente: placer extremo proporcionado por la posesión de algo. El diccionario bíblico dice emoción provocada por la esperanza o la adquisición de algún bien. Ese es el gozo en un diccionario bíblico. Emoción provocada por la esperanza o la adquisición de algún bien. Y añadimos, en Dios hay gozo. Es uno de sus atributos. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, vemos cómo Nehemías, y dentro de poco lo vamos a meditar en la iglesia, el domingo comenzaremos con Nehemías, dice, no os entristezcáis. Es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Si leemos desde el versículo 5, allí en Nehemías 8, vamos a ver que ellos habían experimentado la lectura de la ley que lleva al pueblo a estremecerse porque oían una ley que habían quebrantado. Y esa ley les hablaba del castigo que Dios advertía hacia los pecadores. Y la gente llora. Pero al ver ese llanto, Nehemías, Esdras, del que hemos hablado, porque Nehemías, Esdras está presente, exhortando al pueblo, enseñando al pueblo, y hace una labor junto con Nehemías, una labor espiritual. Y los levitas, que también tenían tareas espirituales de enseñanza en medio de la nación y del pueblo de Israel, salieron a decirles, no lloréis, no lloréis, Dios está con los brazos abiertos, recibiéndoos con palabras de perdón y bienvenida. Dios está feliz y su gozo es vuestra fuerza. Así que enviad porciones, preparad postres riquísimos y regalaos los unos a los otros. Es un día de felicidad. Un pueblo quebrantado y arrepentido ahora pasa a celebrar el que Dios les recibe y les perdona. Esto significa que cuando Dios puede gozarse en mi vida, su gozo es mi fortaleza, mi respaldo para seguir adelante. Qué hermoso es esto. Vuelvo a leer la frase que tenéis en el apunte. Cuando Dios puede gozarse en mi vida, su gozo es mi fortaleza, mi respaldo para seguir adelante. Y amados hermanos, vivir de una manera en la que me puedo presentar delante de Dios y sentir que Él me recibe con una sonrisa, es vivir de una manera maravillosa. Si yo tengo en mi corazón la sensación de que Dios está disgustado conmigo, de que Dios está triste conmigo, pues obviamente no voy a experimentar lo que el pueblo de Israel comenzó a experimentar por el consejo de Esdras, Nehemías y los levitas. Es cierto que no vamos a ser perfectos. Es cierto que ninguno de nosotros, hasta que estemos en la presencia del Señor,
vamos a ser inmaculados y perfectos, pero sí podemos tener una actitud de gozo, de oración y de gratitud que nos lleve a vivir en el gozo del Señor cada día de nuestras vidas. Por eso ya quedará para la semana que viene seguir adelante con el punto 2 de este subpunto número 3. Procurar tener verdadero gozo, orar sin cesar y tener una actitud agradecida, que va a ser la expresión del gozo. Porque vamos a ver personas en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que rebosan de gozo en el Señor. Esto es algo muy hermoso. Si os apetece y tenéis tiempo, os recomiendo que ya vayáis pasando por los versículos que tenéis allí y si os atrevéis incluso podéis ir rellenando, porque vais a encontrar en esos versículos las respuestas a los lugares que están en blanco en el apunte. Pero cuando entras al Salmo 36:8, dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú les darás a beber del torrente de tus delicias. El Salmo 43:4 dice: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. Amados hermanos, estamos engalanados como para una boda, espiritualmente hablando. ¿Cómo no vamos a gozarnos en el Señor? Y Hechos 16, 23 al 25, dice la Escritura que después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. El carcelero, recibida la orden, los metió en la celda más profunda y les aseguró los pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos los oían. Que alguien me diga que esto no es experimentar el gozo del Señor. Aún cuando les han humillado, les han azotado y les han puesto en el cepo, en el peor de los calabozos que había en aquella cárcel. Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es una experiencia que podemos vivir cuando nos comprometemos a estar siempre gozosos, porque el gozo en el Señor no es un paquete que te llega por Amazon o por DZL el lunes por la mañana. No es un paquete que te llega por el correo. El gozo del Señor es una dádiva, es un don que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Es el gozo de la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Así que estar siempre gozosos, orar sin cesar y una actitud agradecida. Dios mediante será el tema para dentro de 15 días. No será la semana próxima porque estaremos regresando de Barcelona el martes por la noche, así que no me da tiempo para llegar y prepararme para dar una clase. Así que dentro de 15 días
Dios mediante, este jueves viajamos con mi esposa para un ministerio en una iglesia en Barcelona el fin de semana y regresaremos, Dios mediante, el próximo martes por la noche. Así que yo ya no estaremos para el fin de semana ni para el próximo martes. Gracias a todos por vuestra atención. Que el Señor os bendiga.